Las familias de Castilla y León contarán con una nueva ayuda por nacimiento de un hijo para pagar los primeros gastos del bebé. Se trata de una tarjeta prepago de hasta 2.500 euros según la renta y el número de hijos que tenga esa familia. Con esta ayuda que acaba de presentar el presidente Alfonso Fernández Mañueco, el Gobierno regional pretende beneficiar a cerca de 15.000 familias de la comunidad. Hola, ¿qué tal? Enseguida vamos a profundizar en los detalles de esa tarjeta familia, así se ha llamado, que podrá solicitarse ya a partir del próximo 7 de febrero. Hablaremos de eso y pendientes también de la reunión hoy entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y comisiones obreras. Reunión para avanzar en la subida del salario mínimo interprofesional y de la que se ha descolgado la patronal, la COE. El frío sigue ocupando buena parte de nuestro día a día y también de nuestro programa. Se están registrando mínimas en Castilla y León, mínimas en todo el país, como las que hemos visto en Ávila. Después vamos a estar allí. Y en el tiempo del análisis vamos a hablar de la situación de la sanidad en Castilla y León y de esas concentraciones que el sindicato CESIF ha convocado para el jueves para denunciar precisamente el caos que viven los profesionales y sufren también los pacientes. Todo esto y más aquí en Está Pasando. Aquí comenzamos. Pues vamos a empezar por ese anuncio de ayuda por nacimiento de hijos para las familias de Castilla y León, anuncio que hacía hace nada, unos minutos, el presidente de la Junta. Eduardo, cuéntanos. Sí, es un bono nacimiento, se llama tarjeta familia, es una tarjeta prepago para hacer frente a los gastos de tener un nuevo hijo. Tendrá entre 1.500 y 2.500 euros para gastar en comercios de Castilla y León. Apoyará a unas 15.000 familias que lo pueden solicitar a partir del próximo 7 de febrero. Está destinado a los nacimientos o adopciones que se hayan producido desde el pasado 1 de enero y la cuantía irá en función de la renta de las familias y también del número de hijos, de forma que puede llegar hasta un máximo de 5.000 euros en el caso de que un menor tenga algún tipo de discapacidad. Un poquito más adelante daremos más detalles de este bono nacimiento que acaba de presentar hace unos minutos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Enseguida daremos más detalles de esta tarjeta familia. Por cierto, que esta mañana se ha reunido el Consejo de Ministros solo 24 horas después de abrirse a modificar la ley del solo sí es sí para corregir la rebaja de condenas. La parte socialista quiere elevar las penas y sacará adelante la reforma con o sin sus socios. Ellos, Unidas Podemos, quiere que el consentimiento siga siendo la clave de la norma que en cualquier caso se aplicaría con su entrada en vigor y no podría dar marcha atrás en las revisiones de condenas que ya se han producido en todo el país. Son al menos a día de hoy 388 los condenados que se han beneficiado del nuevo marco de penas entre revisiones a la baja o sentencias posteriores al 7 de octubre, que es cuando entró en vigor la nueva ley del solo sí es sí. Y de ellos, 23 han salido ya de la cárcel. En nuestra comunidad autónoma ha habido desde entonces, desde el 7 de octubre, 21 revisiones de sentencia o rebajas de penas y por lo menos entre ellas una excarcelación. Estamos abiertos, ya digo, a petición del socio de gobierno a hacer reformas, pero no a eliminar el consentimiento de la ley, que es el núcleo de la ley, es la demanda feminista fundamental que articula esta ley y además es ejemplo internacional. Veremos qué dice a partir de la 1 del mediodía la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a nuestro país sobre la euroorden de detención del exconsejero catalán fugado Lluís Puig. La Corte de Luxemburgo sentencia que Bélgica debería haber atendido a la petición de arresto dictada por el juez Llarena porque en nuestro país no están en riesgo sus derechos procesales, como alegaba el tribunal belga. Esta decisión abre la puerta a que el juez Llarena curse una nueva euroorden contra Puig y también contra los prófugos Carles Puigdemont, Toni Comín y Carla Ponsatí, aunque en su caso ha de resolverse antes si mantienen su impunidad como eurodiputados.
Y como adelantábamos antes, los agentes sociales están hoy convocados por el Ministerio de Trabajo para negociar la subida del salario mínimo interprofesional, una reunión de la que ayer se descolgó la patronal. La COE dice que no se dan las condiciones porque el Gobierno ni lo ha consultado con los agentes sociales en todo el mes de enero, ni ha hecho una propuesta formal, ni ha contestado a la propuesta de la parte empresarial de subir el salario mínimo un 4% este año, hasta los 1.040 euros. Propuesta que mantiene mientras los sindicatos quieren que sea de 1.100 euros. Para el secretario general de UGT, este plantón es estético y se basa en excusas poco razonables y que por él la negociación termina hoy porque urge subir el salario mínimo. Ir a una mesa donde no sabemos qué se nos va a decir y lo que igual solo se quiere es la foto, pues sinceramente pues el Gobierno tiene la facultad de plantear ese salario mínimo y por tanto, bueno, pues ya está. Pensar en estos momentos en todo lo que es el efecto del campo, lo que son las materias primas, es decir, también el grano, etcétera, de los agricultores, de los ganaderos, pensar en todo lo que es el efecto de la inflación con respecto a la energía, creo que todos lo conocemos. Y ahora pues el Gobierno decide y ahora le vas a subir tal cuando ya estás en una situación muy precaria. Es lo que hemos dicho, queremos hablar de eso. No se va a hablar de eso, bueno, pues que nos diga la cifra y ya está. No dejamos el ámbito laboral porque hoy es la cuarta jornada de huelga para los trabajadores de Suminco en venta de baños en Palencia. Denuncian que la empresa de tratamiento de plásticos les ha impuesto el calendario laboral y de vacaciones y mantiene bloqueada la negociación de mejoras económicas. El comité de empresa además acusó de chantaje a la compañía porque la víspera de la primera jornada de huelga regaló jamones a la plantilla. Cristina Pastor. Los trabajadores de la empresa palentina Suminco, dedicada al tratamiento y el reciclaje de plásticos, continúan en pie de guerra. Reivindican, entre otras cosas, mejoras salariales y también mejoras en cuanto al calendario. Parece ser que no han llegado de momento a un acuerdo. Nos encontramos con el presidente y el secretario del comité de empresa. Javier Amigo, ¿cómo están a día de hoy las negociaciones? ¿Están en punto muerto? En punto muerto, están igual que el primer día, la empresa todavía no ha movido mano, no se quiere sentar a negociar y siguen en punto muerto, no hay ningún movimiento por parte de la empresa. Vamos a recordar cuáles son esas reivindicaciones. Pues solo estamos pidiendo un calendario que se ajuste más a lo como debe de ser y una serie de mejoras salariales o sociales. La empresa de momento se cierra en banda y parece ser que en las mejoras salariales vosotros reivindicáis una subida y la empresa no le va mal, puesto que en Navidad recordamos que os regalaron esos jamones por productividad, ¿no? Lo que no habían hecho nunca, pues querer comprar a la gente dándoles unos jamones, unas botellas de vino para tratar de cambiar su opinión, enfrentarnos los compañeros entre nosotros y claro, y así que gane la empresa. Y de momento ellos no están consiguiendo nada, la gente cada vez está más fuerte y vamos a seguir adelante. Si con estas 5 paradas no se consigue nada, pues vamos a seguir con otra serie de paradas, igual con más tiempo y más fuertes. La siguiente será el 3 de febrero, ¿mantenéis esa fecha? Sí, correcto. Y vamos a recordar un poquito las condiciones de esta planta, 80 trabajadores. Sí, aquí trabajamos 80 trabajadores. Entre oficinas, operarios de producción, logística, mantenimiento, en total 80 trabajadores. Unidad entre la plantilla y de nuevo, pues si no llegan a un acuerdo, ¿cuándo es la próxima reunión? De momento, como la empresa no ha movido nada, está todo parado, no nos han convocado a ninguna reunión y nosotros, pues si no hay reunión, vamos a seguir adelante con las paradas y como te he dicho anteriormente, las haremos más fuertes y metiendo más presión porque creemos que lo que estamos pidiendo es lógico, estamos trabajando los 7 días de la semana, las 24 horas, durante 360 días al año y lo que pedimos pues, es una mejora en el calendario laboral y en el quinto turno. Bueno, pues esperemos que puedan celebrar que haya llegado a ese acuerdo con el jamón que les regalaron en Navidad y puedan entonces ya por fin disfrutar de ese suculento regalo de la empresa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Pues gracias, Cristina Pastor, por esa última hora desde venta de baños, esa movilización. Y ahora seguimos hablando de protestas laborales, porque pasado mañana jueves están convocados a movilizarse también el personal sanitario de Castilla y León, con concentraciones a la puerta de los centros de salud y hospitales. Pilar, a continuación en el análisis abordamos por qué. Sí, Eduardo, hoy hablamos de la situación de la sanidad en Castilla y León. El sindicato CESIF habla directamente de caos sanitario que padecen los profesionales y afecta a los pacientes. Una situación que ha llevado a CESIF a convocar el 2 de febrero, es decir, el jueves, concentraciones ante los hospitales y los centros de salud de la comunidad. Hoy están aquí en Está Pasando Enrique Vega, que es el presidente del sector de sanidad de CESIF Castilla y León. Enrique, gracias por atender nuestra llamada y bienvenido aquí a Está Pasando. Y también está con él María Paz Palacín, que es la presidenta del sector de sanidad de CESIF en Palencia y que es miembro de la Ejecutiva Regional. María Paz, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a intentar hablar un poco de la situación de la sanidad, sobre todo también de los profesionales. Bueno, entiendo que la movilización, las concentraciones del jueves siguen adelante. Lo digo porque ustedes se reunieron ayer con miembros de la Consejería de Sanidad. ¿Qué tal fue la reunión? Sí, nos reunimos ayer con el gerente regional, viceconsejero de Sanidad y 2 directoras generales de la Consejería. La reunión fue una primera toma de contacto. Allá por el 2021, me parece que fue, presentamos un documento guía para afrontar esa, entendemos, necesaria reforma de la atención primaria, un documento que contiene muchísimas medidas, pero que, como digo, es una guía para esa mesa de la atención primaria que llevamos tanto tiempo oyendo hablar y que de momento sigue sin convocarse, y un punto de partida para la negociación, no solo con nosotros, sino con el resto de organizaciones sindicales y todo el que esté presente en esa mesa de negociación, claro. Enrique, ¿hubo algún intento en esa reunión de ayer de que ustedes desconvoquen las concentraciones del jueves? No, fue una toma de contacto. Sí es cierto que la Consejería está abierta a dialogar y a hablar con nosotros, pero nosotros tenemos una serie de reivindicaciones que están sobre la mesa y que las vamos a mantener y que no se han afrontado. Entonces, no vemos razón para desconvocar esa convocatoria. Hemos visto, María Paz, semanas atrás, meses atrás, movilizaciones en otras comunidades autónomas de profesionales sanitarios, concentraciones, huelgas. ¿Estaban tardando los profesionales sanitarios de Castilla y León en convocar también sus propias protestas? Ellos nos siguen transmitiendo de forma continuada esa falta de personal, esa falta de plantillas, ese incremento en las urgencias de hospitales, ese incremento en la atención primaria, esa demora de citas. Nos lo están transmitiendo de forma continuada. Es más, en muchas ocasiones nos comentan que están al límite. Entonces, hemos sido poquito a poco siempre pendientes de que se abran esas negociaciones, y en este momento pues parece ser que vemos un poco de luz para que empiece la negociación y que se ponga solución a todos estos problemas, tanto en hospital como en atención primaria. María Paz, Enrique ya nos estaba relatando algunos de los problemas que hay en la sanidad, problemas que nosotros vamos a hablar de los de Castilla y León, pero que me imagino que la situación de la sanidad es caótica, como decís en el sindicato, en toda España, que es un problema nacional. Aquí tendrá, me imagino, que sus propias características, sus propios rasgos, pero que es un problema también nacional. Hay problemas comunes, como puede ser la falta de profesionales. Evidentemente faltan profesionales, no solo aquí, faltan profesionales en todas partes. Y nos viene en una temporada muy complicada por la oleada de jubilaciones que se nos aproximan. Toda esa generación del baby boom, que ahora ya está llegando a esos años de jubilación y que en los próximos 5 años, pues ya lo decíamos en la nota de prensa, que esperamos una avalancha de jubilaciones no solo de médicos, sino también de personal de enfermería. Es decir, ahora ya las bolsas de enfermería están agotadas, se está poniendo complicado sustituir los permisos y se va a poner más complicado todavía porque va a faltar más profesionales. Entonces esa es una situación común en toda la comunidad, en todo el país, vamos. Luego, las competencias por sanidad están transferidas a las comunidades. Evidentemente, cada comunidad tiene sus circunstancias. La nuestra, la de gran dispersión que tenemos, las zonas
difíciles en la parte norte, zonas de montaña, Bierzo, Soria, que son zonas quizá más aisladas. Pero no solo eso, o sea, es que la gente no quiere ir a esos puestos a trabajar. Vamos a hablar enseguida de cuál es la situación que hay aquí en la comunidad, en Castilla y León, para situar un poco a nuestros espectadores. Bueno, pues hemos resumido algunas de las denuncias que hacen ustedes, que hace CESIF. ¿Cuáles son, Eduardo? Cuéntanos. Bueno, los convocantes, el sindicato CESIF habla directamente de caos sanitario, situación límite, crítica que afecta a los profesionales y, por tanto, a los pacientes. El sindicato convocante calcula que aquí en Castilla y León faltan 2.000 profesionales de medicina y 4.500 de enfermería, y serían todavía más si nos ajustamos a la ratio que establece los países de la OCDE. Además de docenas de otros profesionales técnicos de unidades de apoyo, auxiliares, por ejemplo. Centrados, por ejemplo, en las urgencias, van a dar datos como los que pueden ver resumidos en este mapa. Por ejemplo, en Segovia están atendiendo entre un 20 y un 50% más de pacientes en urgencias. En Burgos, 400 al día y picos de 500 los lunes. La atención en urgencias son las más altas en 8 años. Por ejemplo, en Valladolid también, en el Río Ortega, hay 9 médicos por debajo de la plantilla habitual. Y por lo demás, pues vacantes, bajas laborales o baja disponibilidad de camas son otros de los problemas comunes en Castilla y León. En atención primaria señalan que la carga de trabajo es agotadora e inasumible, con citas para los ciudadanos en el centro de salud que oscilan entre los 5 y los 15 días. Tampoco se cubren las plazas MIR de facultativos, denuncia el sindicato. De 161 plazas de medicina familiar y comunitaria, 40 están sin cubrir, sobre todo en provincias pequeñas y periféricas. Cuando acaban la residencia, denuncian, se van. Y entre las causas, las condiciones laborales y también retributivas. Bueno, pues algunas de esas quejas, de ellas vamos a intentar hablar en los próximos minutos. Bueno, pues lo hemos visto, falta de personal, saturación en la atención primaria, saturación también en los servicios de urgencias, insoportables listas de espera. De todos estos problemas, ¿cuál sería el que se necesita más rápidamente ponerle solución? Enrique, María Paz, contadnos. Pues en el tema de atención primaria yo me atrevo a decir que es la reorganización, reestructuración, como lo queramos denominar. Pero el gran problema que tenemos es que ahora tenemos muchas plazas vacantes en los centros rurales. Por ejemplo, en Zamora tenemos una falta de 35 médicos en las plazas rurales que están vacantes. En Palencia en este momento hay 15 plazas vacantes, y si vamos una por una a las provincias, en Burgos también tenemos un número importante. Entonces, ¿cómo estamos solucionando esto en este momento? Con acumulaciones. Con acumulaciones que pasan los profesionales que ya tienen su cupo de pacientes. Entonces, la situación es muy compleja. Esas acumulaciones se utilizan para permisos, licencias, bajas laborales, y los cupos de las plazas que quedan vacantes se los pasa el compañero de al lado. Aparte de su cupo, pasa el cupo de esa vacante. Aparte, la atención continuada, con lo cual es esta saturación de trabajo que en atención primaria en muchos casos es inasumible. Claro, que unos profesionales tienen que suplir a los que no están porque no se cubren esas vacantes. Precisamente ayer, Enrique, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, CEMS, y la Consejería de Sanidad firmaban un acuerdo para, bueno, pues tratar de aliviar esa situación de la atención primaria, un acuerdo que, les vamos a recordar a los telespectadores, fija un tope de 35 pacientes al día. Y claro, pues ¿qué pasa si hay más pacientes que atender? Bueno, pues a través de horas extras, que son voluntarias, que son incentivadas, por cada jornada de 4 horas, por ejemplo, serían 322 euros. ¿Qué les parece el acuerdo? El acuerdo no es nuevo, es una situación un poquito continuista a lo que ya se acordó en mesa sectorial, que es donde se deben llegar a estos acuerdos, no en despachos. Entonces, en primer lugar, no entendemos esta postura de la consejería cuando el propio consejero de Sanidad, en años anteriores, cuando la consejera Casado llegó a un acuerdo similar con SATSE para unos incrementos retributivos para el personal de enfermería, ya dijo que no era la forma de hacer estas cosas y que no era el sistema. Esto hay que hacerlo en mesa sectorial, con negociación y con todos los integrantes de la mesa, porque cualquier modificación de las condiciones laborales de los profesionales tiene que pasar por mesa sectorial. Entonces, el acuerdo es continuista con algo que ya había en mesa sectorial en ese aspecto.
y hemos comprobado que no han sido muchos los profesionales que han dado el paso para ejercer o para hacer esas peonadas. Con lo cual, lo que vemos es quizá un poquito de apatía en el personal o un poquito de desánimo y desmotivación porque ven que el trabajo sale adelante gracias a ellos, gracias a su esfuerzo, pero la consejería no está apoyando. Hay una especie de ruptura ahí entre los profesionales y la consejería. Entonces, estos acuerdos, todo lo que sea en beneficio de los profesionales, bienvenido sea, pero no es la forma ni es el lugar para hacerlo. O sea que a los profesionales sanitarios no les está resultando atractiva esta medida, que son pocos los que se acogen a esto. Hasta ahora no han sido muchos los que se han acogido a esa medida, porque ya digo, esta medida ya existía, ya se podía hacer las consultas de rebosamiento por las tardes y no que tengamos nosotros conocimiento, no han sido muchos los profesionales que se han acogido a la medida. Quizá es que prefieren más medidas de conciliación que estas peonadas. Esto en todo caso sería un punto de partida. Ustedes bueno, pues piden que se lleven a cabo bueno, pues, soluciones a corto plazo mientras bueno, pues se evalúa la situación y se ven qué otros tipos de medidas hay que llevar a cabo. ¿Sería un punto de partida o no? ¿O prefieren ustedes es un punto de partida para negociar, para empezar a negociar? Este documento tiene que ir a mesa sectorial y allí lo valoraremos y veremos a ver. Pero es un punto de partida, sí. Lo que no se puede es seguir poniendo parche sobre parche sobre parche. Hay que afrontar, pues eso, lo que comentaba Maripaz, mi compañera. La atención primaria lo vemos como un punto de partida y una primera solución grande, porque si resolvemos los problemas de atención primaria, si reforzamos las plantillas, si logramos la paridad médico-enfermera y damos a las enfermeras las competencias que realmente tienen, van a solucionar muchos problemas que no deberían llegar a esas urgencias hospitalarias. Y sin embargo están llegando porque quien llama al centro de salud para pedir una cita y se la dan para dentro de 10 días, por una gripe o por un proceso banal, no va a esperar esos 10 días, se va a ir a urgencias, lógicamente. Entonces, ¿podrían resolverse en la atención primaria? Sin ningún problema. ¿Qué es lo que proponen ustedes para solucionar la atención primaria? ¿Qué tipo de medidas han puesto encima de la mesa? Antes Enrique nos hablaba de ese documento que elaboraron en 2021. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, lo que hace falta es para empezar a sentarse a hablar en la mesa. Y valorar qué es lo que... Estudiar la situación, valorar qué es lo que necesitamos, reorganizar al personal, porque tenemos médicos con más de 1.300, 1.500, incluso 2.000 tarjetas sanitarias. Tenemos médicos que tienen 200, 300. Evidentemente, las zonas urbanas y las zonas rurales no son comparables, pero entonces habrá que ver la situación, habrá que racionalizar esos recursos y reorganizarlos en función de la situación actual. Por el modelo que tenemos ahora es el mismo desde hace 30 años, la población ha evolucionado, pero el modelo no. Claro. Entonces hay que verlo. Sentarse a negociar, Enrique, porque ustedes dicen que el consejero de Sanidad, por lo menos a ustedes, no les ha recibido, ¿no? Nos hablaba antes de la reunión que habían mantenido ayer con otros miembros de la Consejería de Sanidad. ¿Tan mal están las relaciones con el consejero o porque creen que no les recibe él como titular de ese departamento? No lo sabemos, por nuestra parte no están ni bien ni mal, no hay relación. No hemos tenido ni siquiera la reunión un poco institucional de cuando los consejeros toman de posesión de sus cargos. No sabemos por qué no nos hemos reunido con él y bueno, ayer tampoco. Sí, no les dijeron nada, ni próximas reuniones. Ayer al final de la reunión sí dijimos que teníamos que seguir hablando y hemos quedado para... El próximo miércoles otra reunión para seguir tratando los puntos que hemos estado comentando. Y lo que nos preocupa, como bien ha dicho Enrique, es el tema de esa reorganización o reestructuración de atención primaria. Tenemos un problema importante en Castilla y León, que todos lo conocemos, que es el tema de la dispersión. Pero las zonas rurales hay un número muy bajo de pacientes, pero hay que atenderlos. Claro. Son gente mayor, gente con mucha más frecuentadores por el hecho de ser crónicos,
Y entonces todo eso tenemos que solventarlo. Y el modelo es totalmente diferente, como bien decía, de hace 30 años. Entonces tenemos que ver la situación actual. Todos esos datos, afortunadamente, los tenemos, porque a través de los programas informáticos la gerencia regional tiene todos los datos. Entonces yo creo que teniendo los datos y teniendo la situación en la que estamos muy clara, porque creo que la tenemos todos, se podía avanzar, pero para ello hay que sentar a negociar, hay que sentarse en una mesa. Ese documento es un punto de partida para esa negociación y para esa gran mesa, donde hay que hacer un estudio más en profundidad, ver qué herramientas se pueden dar a los profesionales en primaria que descarguen la atención especializada, ver, como he dicho, ese refuerzo de plantilla es necesario, dónde es necesario, dónde se puede simplemente reorganizar sin implementar más efectivos. Bueno, eso hay que verlo y hay que estudiarlo muy en profundidad, no se puede hablar así como así. Y aparte, no vamos a renunciar en ningún momento a nuestra reivindicación, las 35 horas semanales, que eso ya viene firmado en un acuerdo con el Gobierno de Castilla y León desde el año 2019 y seguimos esperando que se implementen, y esos incrementos retributivos que tienen que ir para todos los profesionales. La sanidad es una maquinaria bien engranada y si una parte falla, la maquinaria no funciona. Me da igual que sea el electricista, el informático, la enfermera, te caen... O sea, son muchísimas categorías profesionales y no se puede decir, pues a ti te doy y a ti no te doy. Ustedes hablan de que falta profesionales en la atención primaria. Han cuantificado que Castilla y León necesita al menos 2.000 profesionales de medicina, 4.500 de enfermería, además de lo que llaman profesionales técnicos de unidades de apoyo, pues eso, fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos, para que se lo expliquemos a la gente que nos está viendo ahora en estos momentos. ¿Por qué faltan profesionales sanitarios? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué problema hay detrás? Enrique. Pues sin ir más lejos, tenemos la convocatoria de MIRES que ha habido ahora. En Castilla y León hay 190 plazas MIR, veremos si se cubren, pero es que se nos van a quedar 6.000 médicos o más fuera de ese ejercicio de especialidad. Bueno, pues quizá hay que... Evidentemente ahora nos hacen falta médicos, quizá dentro de unos años ya no hagan falta tantos, pero habrá que formar a esos médicos igualmente, y enfermeras, y psicólogos, y, o sea, queda fuera de la formación especializada muchísimos profesionales que acaban la carrera y no entran, porque el examen MIR tiene las plazas que tiene. Entonces, quizá es el momento de ampliar esas plazas y de formar a más profesionales. Claro, ¿y por qué no se amplían? ¿Cuál es la...? La respuesta no, creo que no la tenemos nosotros. Hay que añadir también el gran número de jubilaciones que vamos a tener en esta franja de 5 años. Entonces el número de jubilaciones es altísimo. Hay gente que continúa en el trabajo con más de 65 años, pero los menos. Y fundamentalmente en atención primaria, en cuanto pueden, dígase, es en el caso de funcionarios que con un número de años cotizados pueden jubilarse, se jubilan antes de la edad reglamentaria, porque ya ellos mismos dicen que ya no soportan esta presión. Entonces, si añadimos el número de plazas MIRES, que en el año 2022 nos han quedado 40 sin ocupar, que les hemos formado nosotros y se marchan a otras comunidades, lo hemos dicho previamente, que es por razones laborales y por razones retributivas. Si sumamos a eso el número de jubilaciones que va a haber en estos 5 años, entonces la situación ahora es mala, pero en 5 años va a ser mucho peor, que es lo que queremos que no llegue. Y lo estamos viendo porque no es más que hacer números. De hecho, a nivel nacional ahora mismo, bueno, ahora mismo llevamos ya tiempo pidiéndolo, que se realicen las modificaciones normativas pertinentes para permitir al personal estatutario acceder a esa jubilación anticipada voluntaria, porque los funcionarios, como bien dice mi compañera, tienen esa posibilidad, pero el personal estatutario ahora mismo no la tiene. Y el personal estatutario no quiere trabajar más allá de los 70, 72 años como está proponiendo la Administración. Lo que quiere es precisamente eso, llegar
a esos 60, 62, 63 años y poder acogerse a esa jubilación anticipada voluntaria. Entre esas medidas, claro, si se nos marchan también profesionales a otras comunidades autónomas porque tienen mejores condiciones laborales, porque les pagan mejor, claro, me imagino que ustedes otra de las reivindicaciones es abordar esos asuntos, ¿no? Que podamos confrontar ese éxodo con mejores condiciones laborales aquí y mejores sueldos. Ahí entra lo que comentábamos, medidas de conciliación, sí. Medidas a nivel económico, más que económico, a nivel de Hacienda. O sea, beneficios fiscales para aquellas personas que quieran ejercer su puesto de trabajo en un puesto de los denominados de difícil cobertura. Podrían ser medidas que ponemos sobre la mesa y que están incluidas en ese documento que hemos presentado y que habría que estudiar y ver si se pueden implementar. Y, por supuesto, mejorar las condiciones retributivas de todo el personal. Porque sí es cierto que quizá a nivel de médicos no estemos tan mal respecto al resto de comunidades, sí. Pero, por ejemplo, a nivel de celadores somos los penúltimos en el país. Yeah. Con lo cual, en promedio, al final los promedios son bastante traicioneros, en promedio no estamos tan mal. Pero si vamos a los detalles de cada categoría, y no te digo nada si nos comparamos con País Vasco o Navarra, que para un burgalés están ahí mismo. Claro. Sí, que habrá zonas a lo mejor que le resulte hasta más cercano otra comunidad que la propia de aquí de Castilla y León. Hablan eso de modernizar el servicio, de reestructurarlo, María Paz, de un cambio en el modelo de gestión. No sé, para que nos podamos hacer una idea en qué están pensando exactamente, no sé si podrían ponernos algún ejemplo para que, sobre todo nosotros desde el punto de vista de los pacientes, de los telespectadores, sepamos realmente de qué están hablando. ¿Qué conseguiría que todo funcionara un poquito mejor, por ejemplo, en la atención primaria? En la atención primaria, me reitero con lo que he dicho previamente, reestructurar, reorganizar. Quiero decir que si tenemos un grave problema con las zonas denominadas en este momento de difícil cobertura. Sí. Estamos hablando de la zona norte de Burgos, norte de Palencia, El Bierzo, también zonas de Soria. Tenemos efectivo, hay que redistribuir los efectivos que tenemos. Para ello, es lo que comentamos, ver población, ver número de efectivos y reorganizarlo de otra manera. Entonces, ese es el primer paso previo. Nos parece fundamental. Llevamos mucho tiempo pidiendo que se abran estas mesas de atención primaria, porque es la entrada o la puerta del sistema. Si eso no funciona, a continuación estamos viendo en los hospitales que hay colas. Claro. Es lógico. Entonces, lo primero es reorganizar en esos puntos. Puedo tener en el norte de Palencia, pues, por ejemplo, en este momento, en un punto concreto, pues tengo una plantilla de 11 médicos con 4 vacantes. Eso hay que solucionarlo. Todo eso hay que solventarlo. Claro. Lo primero, reorganizar esa atención primaria con lo que tenemos. Hay que sumar lo que comentábamos, reforzar la plantilla de enfermería, llegar a esa paridad médico-enfermera en atención primaria para que la enfermera asuma todas sus competencias y pueda descargar en muchos casos de trabajo a otros profesionales. Hay que mejorar los servicios, los recursos informáticos de que se disponen. Los médicos se quejan mucho de fallos en los programas, etcétera. Nos consta que la consejería está en ello, porque nos lo han comunicado, así nos lo han transmitido, pero tenemos que decir, hay que mejorarlos. Y hay que mejorar ciertas actividades burocráticas que realizan los médicos y que quizá no tendrían que hacer. Hay que estudiar, eso también lo hemos propuesto ayer en la reunión, hay que estudiar la posibilidad de dar acceso a esos médicos de primaria a pruebas que no tengan que mandar un especialista, por ejemplo. Nos evitamos la lista de espera de remisión al especialista, el especialista pide la prueba llega cuando llegue y después será informada. Si el médico de primaria puede pedir la prueba y la prueba viene informada por un radiólogo de atención especializada, con ese informe de radiólogo el médico de primaria le puede dirigir al especialista ya con pruebas y con informes hechos. Entonces, creemos que eso puede ahorrar tiempo, pero
es una propuesta burda y así a grosso modo. Hay que estudiar qué pruebas, qué no pruebas, qué forma o qué no forma de implantarlo y de ponerlo en práctica y ver si efectivamente esa idea que tenemos realmente se ve que da sus frutos. Sí, que es efectiva. Claro, me imagino que se trata también de, pues eso, de agilizar ciertos procesos, y una de las cuestiones que surgió en la pandemia fue la atención telefónica, que para algunas cosas pues puede suponer, bueno, pues que no tengamos que estar presencialmente en la consulta con todo lo que eso supone, que se puedan resolver algunas cuestiones. ¿Ha ayudado a aliviar algo la situación de la atención primaria, que es de lo que estamos hablando ahora? Lo que nosotros creemos es que hay que volver a la normalidad, y la normalidad es que de ese 60 y tantos % de atención presencial que hay ahora, hay que superar el 80%. La atención telefónica es válida para según qué cosas, pero evidentemente diagnosticar una patología por médico por teléfono es complicado, y Maripaz, que es médico, lo sabe perfectamente. Bueno, pues también ocurre pues esa atención telefónica que evidentemente es una consulta, con lo cual estás empleando tiempo en esa llamada telefónica, pero vas a tener que ver a ese paciente presencialmente, afortunadamente. Entonces estamos duplicando. Entonces ese es el problema, que por una parte también la consulta telefónica es agotadora, porque nosotros evidentemente nuestro trabajo, nuestra función es ver al paciente y de forma presencial. Entonces se pierde también ese tiempo. Pues con respecto a eso, recientemente conocíamos unos datos que apuntan a que se va ganando en presencialidad de las consultas tras la pandemia. Vamos a verlo y lo comentamos. Eduardo. Avanzaba el dato, Enrique, hace unos segundos. Las consultas cara a cara médico-paciente siguen recuperándose después de la pandemia, aunque aún no llegan a las cifras esperadas. A finales del año pasado, en el mes de diciembre, la atención presencial de los médicos de familia rozó el 68%, casi 13 puntos más que el año anterior, pero lejos todavía del 80% que SACIL tenía fijado como objetivo. La consulta telefónica, pues van a ver que llegó para quedarse. Sobre todo se ha revelado útil para agilizar cuestiones muy concretas, como comunicar al paciente el resultado de unas pruebas o prescribir un tratamiento. En diciembre esas consultas por teléfono fueron casi 1 de cada 3. Un año antes habían sido prácticamente 1 de cada 2. Y las visitas a domicilio, que se incluyen en la estadística de consultas presenciales, también han aumentado en este tiempo. A final del año pasado fueron casi un 3%, 12 meses antes no llegaron ni al 2%. Bueno, pues ahí están esos datos, y efectivamente el objetivo es llegar por lo menos al 80% y recuperar todas esas consultas. Estamos hablando de la atención primaria, Enrique, María Paz, pero claro, el problema, y lo estáis comentando ahora mismo, es también la situación que sufren, por ejemplo, en la atención hospitalaria. ¿Cómo están los hospitales de Castilla y León, María Paz, en cuanto a presión en los servicios de urgencias, en la atención hospitalaria? ¿Están peor y mejor que en la atención primaria? Me imagino que es muy difícil, claro, comparar una cosa con otra, pero ¿cómo están? En este momento no es la mejor época. Me refiero porque están los picos de incidencia de gripes, catarros, entonces sube mucho la atención. Y el número de camas hospitalarias ocupadas, el pico lo tenemos siempre en diciembre, enero, cuando vamos a las cifras, que es lógico, por otra parte. En el resto nos seguimos manteniendo. El mayor problema, puede haber un momento puntual por alguna incidencia concreta que pueda haber un pico de estos, entonces la limitación de camas, no hay camas, hay que buscar, hay que adecuar un ala de una forma específica, pero el mayor problema a nivel del hospital lo vemos en la presión que está sufriendo la urgencia. Entonces, por lo que llevamos hablando todo el tiempo, la presión que está sufriendo la urgencia, que en estos picos... de la atención primaria. Sí. Y solucionando la atención primaria, ¿solucionaríamos en gran parte el problema que está surgiendo en la urgencia?
La urgencia tiene que estar ahí siempre, eso está claro. Lo que sí es cierto es que están acudiendo a urgencias hospitalarias patologías más banales que podrían ser solucionadas en atención primaria sin ningún problema y que no se están atendiendo en primaria por la demora de asistencia. Claro, si no me dan cita médica en la atención primaria porque me la dan dentro de 10 días, pues a lo mejor es que considero que necesito ir a urgencias porque eso no se puede quedar ahí. La situación, como la comunidad es tan extensa y tan variada, la situación es muy variada. Hay centros que dan asistencia al día siguiente, a los 2 días, y hay otros que tardan 10 o 12 días. Se dan todos los casos, especialmente en urbano se demora más, pero también hay muchos casos. Pero no solo eso, es que además, al igual que en la primaria, en la atención hospitalaria nos faltan especialistas. No hay más que ver la situación del Hospital del Bierzo, donde, por ejemplo, cardiología lo tienen que ir a cubrir por movilidad voluntaria, trabajadores de Salamanca, Valladolid, etcétera, que se han prestado a acudir a ese hospital, a dar ese servicio. Incluso nos consta que lo hacen de buen grado y que con ilusión, porque van a poner en marcha un servicio allí que estaba muy perdido. Pero es que no se sustituye al personal, no hay personal, no se puede sustituir, con lo cual se asumen cargas laborales de unos a otros, al igual que se hace en primaria, y nos faltan especialistas. Entonces, es un cúmulo de circunstancias que veremos a ver cómo solucionamos. Claro, o sea que la falta de profesionales también la están sufriendo en la atención hospitalaria. En la atención hospitalaria y en provincias pequeñas o periféricas también. Nos hemos dado cuenta que a nivel de concursos de traslados hay muchas especialidades que prefieren quedarse en un hospital más grande a ir a un hospital pequeñito. ¿Por qué? Porque tienen más recursos, tienen más, pues a nivel profesional, el desarrollo de su carrera lo ven de forma diferente en un hospital grande que en uno pequeñito. Y a nivel de las provincias pequeñas, de hospitales pequeños, estamos sufriendo en distintas especialidades ese problema. ¿Y cómo podría solucionarse ese problema? Incentivando ese tipo de, pues de lugares, de centros donde es a lo mejor, pues a priori menos apetecible ir. Sí, eso ya lo hemos comentado, que esa posibilidad de incentivos fiscales o algún tipo de beneficio sobre el alquiler de una vivienda habitual o desplazamientos y tal, nos consta que la gerencia es consciente y que entendemos que está trabajando en ello, pero bueno, también hay que ver esas propuestas por dónde van y valorarlas en mesa sectorial si es que llegan allí. Al mismo tiempo que les estamos escuchando, estamos viendo imágenes de las protestas que tenían lugar este fin de semana, este domingo, en Salamanca, con esa marea blanca que se convocaba. Claro, ustedes dicen que es una situación, la de la sanidad, que afecta a los profesionales y también afecta a los pacientes. Ustedes son conscientes de que, claro, los pacientes, pues están del lado de los profesionales, que entienden que ustedes tienen pues muchos problemas en la atención sanitaria, pero claro, todo esto está generando pues mucha tensión, ¿no? También en los centros de salud, en los hospitales, porque la gente, pues eso, no le dan cita, tiene que esperar 10 días, llega preocupado y claro, esto está generando una situación, un caldo de cultivo que, por ejemplo, en cuanto a agresiones, pues el Observatorio de la Comunidad apunta a un incremento del 34,4% de agresiones en 2020. ¿Ustedes cómo lo ven estos datos? Claro, me imagino que les preocupa también como profesionales, ¿no, María Paz? Sí, por supuesto que nos preocupa. Los datos de agresiones, las comunicaciones, no voy a decir que son diarias porque no es así, ¿no? Pero es muy elevado. Sí, sí. Entonces, es muy elevado el registro que tenemos, pero en muchas de las ocasiones ni siquiera se denuncia, porque el profesional ya tiene suficiente con todo lo que tiene encima de la mesa, con todo lo que tiene en su agenda, como para dedicar, aunque sea 3 minutos, a rellenar un formulario, enviarlo, etcétera. Entonces, quiero decir que sí que se denuncian muchas, afortunadamente se está concienciando a la gente, a los profesionales, de que así lo hagan, pero hay mucha agresividad, que es entendible. Es entendible por esa espera, por ese tiempo que llevan, pero ya estamos en un momento de muchísima tensión. Pero claro, hay agresiones verbales, agresiones físicas, y el profesional agredido
cuesta mucho levantar cabeza. ¿Por qué? Porque va a su consulta con miedo, vas con ese freno, lo cual te supone un esfuerzo muchísimo mayor que en condiciones normales. Las agresiones es algo que tratamos de frenarla. Sí que es verdad que a nivel de nuestra gerencia se registran, se trata de controlar y vamos a ver cómo va evolucionando, pero siguen siendo muy elevadas. Las agresiones son entendibles, pero no tolerables. Enrique, hay concentraciones convocadas por CESIF para el jueves en los hospitales, en los centros de salud. ¿Van a esperar a ver qué respuesta hay? ¿Se plantean más movilizaciones de aquí a las próximas semanas? Nosotros de momento tenemos la concentración este jueves a las 11:30. ¿Sí? Nuestras reivindicaciones están claras, están sobre la mesa, la consejería las conoce y sí tenemos una reunión marcada para el día 15, como hemos comentado antes, pero no descartamos, si no avanzamos en esas reivindicaciones, 35 horas, incremento retributivo para todo el personal, etcétera, no descartamos seguir adelante con las concentraciones o escalar a otras medidas de más impacto. Bueno, pues lo contaremos aquí en Está Pasando. De momento el jueves, bueno, pues intentaremos estar en alguna de esas concentraciones, bueno, pues para volver a contar la situación que está teniendo la atención primaria, la sanidad en general de Castilla y León y sus profesionales. Enrique Vega, presidente del sector de sanidad de CESIF Castilla y León, y María Paz Palacín, presidenta del sector de sanidad de CESIF en Palencia. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros y seguramente que volveremos a hablar. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Estamos muy pendientes de todo lo que está pasando aquí en Castilla y León, pero eso será a la vuelta, tras una pausa. Hasta ahora. Bueno, pues seguimos en Está Pasando y les recordamos la noticia con la que comenzábamos el programa. El presidente de la Junta acaba de presentar el bono de nacimiento, una ayuda económica por hijo nacido o adoptado desde el 1 de enero y que puede llegar a los 2.500 euros. Eduardo. Sí, ese bono se concreta en una tarjeta familia, se llama así, es una tarjeta prepago para hacer frente a los gastos que acarrea la llegada de un hijo. Según la renta familiar y el número de hijos, la tarjeta se cargará con entre 1.500 y 2.500 euros para gastar en tiendas de Castilla y León. Y se puede solicitar, Rubén de Vicente, buenas tardes, desde la semana que viene. Este bono nacimiento contempla ayudas de hasta 2.500 euros por hijo en función del tamaño de la familia y de su renta. Se va a poder pedir a partir del 7 de febrero, aunque mañana será cuando la Junta publique sus bases en el Boletín Oficial de Castilla y León. Consiste en una tarjeta prepago que saca CaixaBank en colaboración con el Gobierno regional y que se podrá gastar en comercios de Castilla y León y solo para productos que sean necesarios para el cuidado de los niños. Nuestro objetivo es que el dinero que ponemos en manos de las familias de Castilla y León y que están empadronadas en Castilla y León se consuma, se utilice en el comercio de Castilla y León. Al mismo tiempo, lo que buscamos es, por tanto, que se apueste por el comercio de proximidad, que se apueste por el comercio de Castilla y León, igual que hacemos una apuesta por el apoyo a la familia y por los beneficios de fomentar la natalidad. Para quienes tienen rentas inferiores a 40.000 euros, serán 1.500 euros por hijo, por el primer hijo, 2.000 por el segundo hijo y 2.500 por el tercer hijo y siguientes. Para rentas entre 40.000 y 60.000 euros, las ayudas serán 1.000 euros por el primer hijo, 1.500 euros por el segundo y 2.000 euros por el tercero. Y a partir de 60.000 euros serán 500 euros por el primer hijo, 1.000 euros por el segundo hijo y 1.500 euros por el tercer hijo. Bueno, pues más información como siempre en la siguiente edición del informativo de Castilla y León Televisión. Y un día más hay que hablar de las temperaturas gélidas. Parece que las alertas por frío remiten para las próximas horas. Ahora mismo la EMET mantiene el nivel amarillo para mañana en León, montaña y meseta, en Sanabria, en el Sistema Central, en Segovia y también en Ávila. Todas ellas por mínimas de 6 grados bajo cero. Precisamente allí en Ávila, en el puerto del Pico, han vuelto a registrar esta pasada madrugada la temperatura más baja de todo el país. Otra vez, 11 grados bajo cero. Roberto Ponce.
¿Qué tal? Buenos días a todos desde Ávila, una ciudad en la que nos hemos despertado con temperaturas bajo cero, 5,6 grados negativos hemos registrado durante la madrugada, una situación que ha sido peor en la provincia. Por ejemplo, en el Puerto del Pico el mercurio ha descendido hasta los 10,9 negativos, siendo, por cierto, la temperatura más baja de todo el país. Por lo tanto, se agradece mucho el sol, habrá que aprovecharlo, porque si se cumple la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, esta situación va a seguir. Por ejemplo, esta noche continúa el aviso amarillo por temperaturas bajas y podríamos llegar en la provincia de Ávila a registrar los 7 bajo cero. Bueno, pues recordamos que hay que abrigarse e hidratarse. El otro invierno de que hablamos todo el año es el demográfico, así llamamos a veces al problema de la despoblación. Y este fin de semana se va a estrenar en La Bañeza Campos, un documental que rinde homenaje a quienes a través del fútbol cohesionaban la vida en los pueblos. Los campos de fútbol hablan mucho de dónde están y de lo que fueron en el pasado, dicen sus creadores, y en este caso sirve de hilo conductor para hablar de las zonas rurales deshabitadas. David Casado y Óscar Falagán son los autores del documental en colaboración con la Real Federación de Castilla y León de Fútbol. Su proyección este próximo sábado y domingo en La Bañeza, en León, es una reivindicación de esa despoblación y de recordar, pues a través de esas infraestructuras, lo que el fútbol fue en su momento. Y es una forma muy original, además, de hablar de la despoblación, ¿no? A través de esos campos que están abandonados y que, bueno, pues solo crece la hierba en ellos. Claro, que faltan los niños, falta la gente. Con lo que mueve el fútbol de niños, de espectadores, y hoy en día pues así están los campos de fútbol. Eso es, bueno, pues una triste realidad, la verdad, pero que hay que enfrentarse en ella para solucionarla. Bueno, pues que hemos llegado al final del programa, pero que mañana volveremos otra vez aquí, como siempre, y ustedes tienen que ser fieles. Los esperamos, hasta mañana. Que disfruten, adiós. Gracias.